¿Qué tal? Soy José Díaz Balart y estas son las noticias de este jueves en Digital. Noticias Telemundo Digital. Voy para donde mis papás. 19,000 menores. Ese es el número de niños que cruzaron solos la frontera en marzo. Es más del doble que el mes anterior y la mayor cifra de menores no acompañados desde que hay registro. La inmensa mayoría de los menores son niñas. Buenas tardes. La mayoría de esos niños permanece en el país bajo custodia de las autoridades, pero otros 100,000 inmigrantes fueron expulsados. Son 30,000 más que el mes anterior. La otra epidemia. El presidente Biden anuncia varias acciones ejecutivas contra las armas de fuego, incluido el control de las armas caseras. Dice que ese tipo de violencia hace una auténtica epidemia en Estados Unidos. Hallan niña desaparecida. Encuentran con vida a la bebé que había desaparecido hace 2 semanas junto a su familia en Jalisco. Estaba en un baldío envuelta en una cobija y con un teléfono celular. Aún no se sabe nada de sus otros 4 familiares. Frida Sofía acusa a su abuelo. Conmoción en México por la denuncia de abusos de la hija de Alejandra Guzmán contra su abuelo. Dice que Enrique Guzmán la manoseaba desde que tenía 5 años. Él niega las acusaciones. El número de menores solos que cruzan la frontera sur aumenta por día y ha llegado a un nuevo y dramático récord. Solo en marzo llegaron casi 19,000 niños o adolescentes sin compañía de un adulto. Eso significa un aumento de 100% sobre el mes anterior. Es el dato mensual más alto desde que se lleva registro. En general, los cruces aumentaron el 71% el mes pasado, cuando hubo 172,000 arrestos de migrantes. Y en lo que va de año fiscal, la patrulla fronteriza ha interceptado casi 570,000 personas en la frontera sur, un 24% más que en todo el 2020. Tras esas cifras, hay historias humanas muy duras. Cada noche, las balsas de los coyotes cruzan el río cargadas de personas, incluyendo mujeres con niños en brazos que no pueden ocultar el pánico. Rogelio Morataglia ha sido testigo de esas llegadas en Roma, Texas. Rogelio, ese lugar donde estás sigue siendo uno de los lugares más populares para el paso de migrantes. Así es, José, nos hacíamos esa pregunta justamente el martes por la noche, después de que vimos, no solamente para esa noche, sino en la madrugada del miércoles, que no venía una sola balsa de estas que transportan a grupos de migrantes desde México hacia los Estados Unidos desde hace ya varias semanas, pero esa interrupción fue nada más momentánea, José, porque se ha reactivado esa ruta enfrente de las narices de la patrulla fronteriza. Es un drama que parece no tener fin. Decenas de migrantes volvieron a cruzar el Río Grande. La mayoría, mujeres cargando a sus hijos pequeños y con un miedo difícil de ocultar. Esiadi tiene 21 años y viene con su bebé de 3 meses. Sí, me asusté, pensé que nos íbamos a caer de la lancha. Muchos no saben nadar y por eso al llegar a tierra estadounidense, el abrazo es oración y catarsis. Gracias, Padre, gracias. Solo esperan que todos los sacrificios del camino hayan valido la pena. Hemos pasado hambre, frío, todo. No queremos que nos manden a nuestros países. Venimos huyendo por mucha delincuencia. Después de una interrupción de un día, las balsas volvieron a cruzar. El coyote del primer grupo se acercaba desconfiado. Dice que la migra les ha ponchado muchas. Ayer nos ponchó como 4 o 5 balsas. Y por eso pararon un día. Pero regresaron y con más personas, más riesgo. Ana tiene 23 años, su hijo tiene 3. Y en México vivieron una pesadilla mayor. Fue muy difícil porque nos metieron a un furgón y mi nena ya menos moría. Tardamos ahí mucho tiempo. Todos sufrimos mucho porque el furgón no tenía aire. Todos los niños ya se morían ya. Y al fin nos sacaron de ahí. ¿Fue lo más difícil del viaje? Fue muy difícil, fue doloroso para mí porque mi nena ya se estaba muriendo. La patrulla fronteriza no tiene un número preciso. Dice que fueron más de 100 los que cruzaron. Nosotros calculamos que fueron muchos más. Esta vez hubo pocos menores no acompañados, como Jonathan, que tiene 11 años. Solo vengo. ¿Qué nos ha guardado? Voy para donde mis papás. ¿Tus papás están esperando acá en Estados Unidos?
papis. ¿Qué le vas a decir a tus papis cuando los veas? Los voy a abrazar, ¿Y qué les vas a decir? que los quiero. Y mientras se pierde en la oscuridad, el coyote promete que volverá con más personas. Rogelio, ¿por qué los agentes de la patrulla fronteriza no detienen a los coyotes? Mira, José, básicamente ellos no intervienen cuando la balsa va llegando a la orilla porque podrían poner en riesgo a las personas que vienen a bordo de ella, y no intervienen cuando la balsa se va alejando sola con el coyote porque no pueden, le tienen prohibido meterse al río Grande cuando ya anocheció, porque eso podría poner en peligro su vida. Además de que en este río, José, la línea que divide México y los Estados Unidos realmente es invisible, no se puede calcular en dónde está. Pero esa es la razón principal, la que te decía antes, por seguridad para los que viajan a bordo de la balsa, y después por seguridad de los agentes, José. Rogelio Morataglia en Roma, Texas, gracias. Este drama en la frontera cuesta vidas, entre ellas la de un ecuatoriano de 39 años que murió intentando entrar a Estados Unidos. Familiares de Milton Giovanni Quesada aseguran que perdió la vida en el área fronteriza de Nuevo México. La Cancillería ecuatoriana confirmó a Noticias Telemundo su muerte. Dijo que está en comunicación con sus allegados. Quesada dejó una viuda y 2 hijos de 18 y 12 años en su país. Su familia está consternada. Ha salido con rumbo a Estados Unidos pensando llegar para una mejor vida. Creo que a él así tal vez estaría endeudado. Una persona bien amigable, que se llevaba con todo el mundo, una persona alegre, que no, él se llevaba con todo el mundo, le gustaba ser organizado, le gustaba hacer deporte, en muchas ocasiones organizó campeonatos que nos dejan muchos recuerdos y mucho dolor. Familiares de Milton Giovanni Quesada en Estados Unidos han abierto una cuenta de GoFundMe con el fin de recaudar fondos para repatriar su cuerpo a Ecuador. Una cara muy distinta de la frontera es la que muestra la conversación entre un agente de la patrulla fronteriza y un joven mexicano de 17 años que se ha hecho viral en redes sociales. El que estén a ambos lados del muro no les impide hablar como amigos. María Paula Ochoa tiene los detalles. ¿De dónde eres? De Vallarta. Así empieza el intercambio en la frontera entre un oficial de la patrulla fronteriza del lado de California y un joven de 17 años desde Tijuana. Quisiera ser estadounidense, pero pues tocó ser esta. Pero México está bonito también. Una conversación casual en la que el muchacho también interroga al oficial, que responde sin tapujos. Y cuando agarran así un inmigrante, ¿qué hacen con ellos? Lo llevamos a la estación a registrar sus huellas por si no tiene antecedentes penales, y si sí tiene de eso, tiene que ir a la cárcel. Pero si no tiene, lo regresamos a México. Ok, entonces si algún intento y me agarran, sí. Y no tengo antecedentes, para atrás otra vez. Para atrás otra vez. Y tratas otra vez. Y trato hasta que la hagas. En el video que fue publicado en TikTok bajo la cuenta de Osvaldo Sánchez, el joven comparte que llegó a Tijuana en avión buscando cruzar al otro lado, pero ese día se acercó para conocer el muro fronterizo. Este es el muro. No existe. No, esta madre está bien sólida, estos barrotes. Sí, pero la gente se lo sube muy rápido. Y hace preguntas aún más confidenciales. Pregunta, ¿cómo cuánto ganan ahí? Como 2,600 cada 2 semanas. Y te vienes para acá, eres rico. No es suficiente en California. Ajá. Pero allá en México sí. Al final se despiden y el jovencito le insinúa que se verán de nuevo. Ahí luego nos topamos. Órale. María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. Esta tarde supimos que el joven finalmente cruzó y está detenido en manos de inmigración. En tanto, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó investigar las acusaciones de abuso infantil y negligencia en un albergue para menores migrantes en San Antonio. Funcionarios recibieron 3 denuncias sobre el Coliseo Freeman, una de las instalaciones de emergencia que alberga a más de 1,600 adolescentes que cruzaron solos la frontera. En un comunicado, el Departamento de Salud y Servicios Humanos afirmó que no tolera ningún tipo de maltrato de este tipo. Hoy, en la Casa Blanca, el presidente Biden calificó como una epidemia la violencia con las armas de fuego. Lo hizo al anunciar una serie de acciones ejecutivas destinadas a ponerle freno. Javier Vega se encuentra en la ciudad de Washington. Javier, ¿qué tanto respaldo tienen estas medidas del presidente Biden?
Buenas tardes, José. Pues en su discurso el presidente Biden dijo que la mayoría de los estadounidenses aprueban este tipo de medidas y eso se corresponde con encuestas recientes que hablan del respaldo al endurecimiento de las leyes en materia de armas. Pero en realidad la última palabra la tiene el Congreso y ese tema aquí camina con dificultad, eso mientras las masacres no se detienen. El dolor de quienes han perdido a alguien por la violencia armada se acumula, lo mismo que los nombres de las víctimas. Misericordia divina. Como el de Freddy Hernández, de 20 años, a quien le dispararon saliendo de una reunión con amigos. Y al salir de la fiesta lo matan porque alguien pasó por ahí. Si esa arma no hubiera estado circulando, seguramente ese joven no hubiera tenido oportunidad de matarlo. Y tras los recientes tiroteos y masacres en varios estados que han dejado 36 muertos en las últimas 2 semanas, el presidente Biden decidió tomar acción. Gun violence in this country is an epidemic. La violencia con armas en este país es una epidemia, justificó con insistencia. Y anunció medidas para controlar las armas caseras y regular las pistolas modificadas. Además de un modelo para que los estados permitan remover las armas a quienes sean señalados como un peligro para ellos o la sociedad, algo que encontrará oposición en las Cortes, adelantó la Asociación Nacional del Rifle. Estas acciones podrían requerir que ciudadanos que siguen la ley entreguen sus pertenencias y empujan a los estados a expandir leyes de confiscación de armas. Estamos listos para pelear. Y es que para quienes defienden el derecho a las armas, la segunda enmienda está en riesgo. Termina el ciudadano regular teniendo más problemas para obtener armas de fuego para su defensa personal. Y el criminal, que sabe que la gran mayoría no tiene cómo defenderse, ahora tiene el poder para atacar a quien quiera. Pero las medidas anunciadas en la Casa Blanca son limitadas. El control de armas pasa por el Congreso y las últimas restricciones aprobadas siguen estancadas por cuestiones partidistas. Los que tiran los tiros, no te preguntas, ¿eres demócrata o republicano? Ellos balacean a los que se les presenten. En Washington, Javier Vega, Noticias Telemundo. Precisamente poco después de este anuncio llegó la noticia de otro tiroteo masivo, esta vez en Bryan, Texas, donde hay al menos un muerto y múltiples heridos. Varias unidades de policías y ambulancias respondieron a la emergencia en una zona de oficinas corporativas a 100 millas al noroeste de Houston. Autoridades dijeron que hay 5 heridos, casi todos en condición crítica. Un sospechoso ya ha sido detenido. Y eso sucede a solo horas de que otra masacre en Carolina del Sur dejara 5 muertos en un vecindario del condado York, incluidos 2 niños. Según las autoridades, el atacante era el exjugador de fútbol americano Philip Adams, quien ayer disparó en la casa de un reconocido médico en Rock Hill. Junto al doctor fallecieron su esposa, sus 2 nietos de 9 y 5 años y un empleado de la familia. El sospechoso se suicidó horas después. Autoridades investigan el motivo del crimen. Once the investigation began, we were able to develop Philip Adams as a suspect in this incident. We also learned that Mr. Adams lived close to where this incident took place, just down the road. Adams, de 32 años, jugó para varios equipos de la NFL tras brillar en la Universidad Estatal de Carolina del Sur. En México fue localizada con vida la bebé que había desaparecido junto a su familia hace 2 semanas en el estado de Jalisco. De los otros 4 familiares aún se desconoce su paradero. Víctor Silva tiene los detalles. Unos ojitos. La más pequeña de la familia, Julia Villaseñor Romo, de apenas 1 año 6 meses de edad, fue localizada con vida y en aparente buen estado de salud en el municipio de La Barca, Jalisco. Está muy bien, gracias a Dios ya la revisaron, está bien, todo bien, aquí la tengo en mis manos. Y pues es el principio de los que faltan, ¿verdad? Todavía. Según el abuelo de la menor, fue encontrada gracias a una denuncia ciudadana. La niña estaba completamente sola y abandonada en un terreno baldío, envuelta en una cobija y con un teléfono celular. Sobre una calle en un baldío, nada más una señora al pasar la vio porque tenía un letrero, un número de teléfono y de su abuelito paterno. Pues nos hablaron. Pero según el gobernador del estado, de los demás integrantes de la familia Villaseñor, aún no se sabe nada. En el municipio de Acatic, Jalisco, un fuerte operativo policial busca por tierra y por aire a la familia Villaseñor, desaparecidos el pasado 25 de marzo.
Aún se desconoce el paradero de 4 integrantes de la familia Villaseñor. La Fiscalía del Estado de Jalisco detuvo a 7 policías municipales presuntamente involucrados en su desaparición. También se sabe que 2 de los 7 policías arrestados contaban desde marzo pasado con órdenes de aprehensión por la desaparición forzada de una persona. Ahora la familia espera que así como regresó Julia, pronto vuelvan sus padres Julio Villaseñor y su madre Jimena Romo, quien tiene doble nacionalidad mexicana y estadounidense, además de su tía Virginia Villaseñor y su primo Iker, de tan solo 9 años. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo. El número de personas que se sumaron a la fila de los desempleados volvió a aumentar por segunda semana consecutiva. 744,000 trabajadores solicitaron por primera vez subsidios de desempleo, un incremento respecto a la semana anterior y una cifra más alta que la esperada por economistas. En total, más de 18 millones de personas están hoy recibiendo beneficios de desempleo, una cifra abismal si se compara con los menos de 2 millones que lo hacían antes de la pandemia, y otra señal que todavía queda mucho que recorrer para la recuperación plena de la economía. Tampoco parece que los huracanes nos darán un respiro en los próximos meses. Expertos de la Universidad de Colorado predijeron que la próxima temporada será tan activa como la del año pasado. Los expertos anticipan 17 tormentas, un aumento por encima del 12, que es el promedio de ellas. Al menos 4 pueden convertirse en poderosos huracanes de categoría 3 o más. Los expertos sostienen que las temperaturas del agua, inusualmente cálidas, más los efectos del fenómeno climático de la Niña, contribuyen a este pronóstico. Otro aspecto de la emergencia climática es la contaminación por plástico. En Bolivia, el lago Ururu está infectado por residuos que amenazan al ecosistema y están dejando a los habitantes sin sustento. En Planeta Tierra, Bernabé López presenta el conflicto. Miles de botellas de plástico cubren 1,5 kilómetros del que era un lago limpio y lleno de peces, el Uru-Uru. Estos son los plásticos que arrastra el agua. Ayer han hecho una limpieza, pero lamentablemente como están llegando toneladas de botellas desechables. La imagen es apocalíptica. El desastre comenzó hace 10 años con la implementación del canal Tagarate, que lleva la basura de la ciudad de Oruro al lago. Y esto se ha ido expandiendo a los costados, el tema de la contaminación. O sea, las botellas PET que están ingresando están yendo a ambos costados. A esto se ha sumado la contaminación minera, base de la economía de la región. Por eso las botellas se descomponen rápidamente y se tornan amarillas, llevando enfermedades y matando a las aves y peces del lugar. Esto es un desastre para nuestro medio ambiente y nuestro planeta. A pocos kilómetros, en las orillas de la playa Pumpulaya, la mancha plástica avanza y las mujeres de la comunidad Uru piden ayuda. Ya no hay pescado, porque también era una fuente de trabajo, pero ahora que ya no sacan, ya no hay dinero. Ante el llamado, las autoridades enviaron equipos de limpieza, pero quienes lo hacen dicen podrían llevar años y es peligroso. Porque nosotros corremos mucho riesgo, contagiarnos, todo no vemos, estamos manipulando con la mano a veces. Para los habitantes del Uru-Uru, la solución está en reducir el consumo de plásticos de un solo uso, dejar de producir para usar y tirar, y más bien tratar de crear un sistema en que todo se pueda reutilizar. Desde Oruro, en Bolivia, Bernabé López, Noticias Telemundo. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.